Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar, instalar y optimizar correctamente Eden, el mejor emulador que hay de Nintendo Switch para este 2025 y para todo 2026. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video. Antes de empezar me gustaría mencionar que todos los links que estaremos usando son de la aplicación oficial, pero aquí no te los puedo distribuir por políticas de YouTube. Así que recuerda unirte al servidor de Discord donde vas a encontrar todas las guías que te estoy publicando aquí en video, pero ahí las vas a encontrar en texto y también vas a encontrar muchos más tutoriales que no te puedo llegar a publicar aquí por lo mismo, por los términos de YouTube. Sin embargo, también recuerda que este servidor no es solamente para esto, sino que para cualquier duda que tengas relacionada con los videos o acerca de tecnología, aquí la podrás llegar a publicar y por los usuarios que ya están unidos, aparte de que los 50 primeros van a ser fundadores, así que apúrate, te podrán ayudar con alguno que otro mensajito. Así que sin nada más que decir, empecemos con la instalación de este programa. Lo primero que deberemos hacer es irnos al GitHub oficial e irnos al apartado que dice lanzamientos o realces. En este caso, en este apartado aquí te publican todas las actualizaciones que tiene el programa, los últimos cambios, las optimizaciones, las compatibilidades y pues todo eso. En este caso, este programa es compatible con diferentes plataformas, tanto como podría ser Android, Linux y Windows. En este caso lo vamos a estar haciendo con Windows, pero si es que quieres un tutorial para las diferentes versiones, pues ve dejando tu like y coméntame para qué versión te gustaría verlo. En este caso, para descargarlo es muy sencillo, vamos a bajar y vamos a seleccionar la versión correspondiente. En este caso, como podrás ver, está el .apk que es para Android, están las versiones de Linux, el .dev, el .avimagen, el .tar que es para los Arch Linux y también el .zip que es el que vamos a estar utilizando para Windows. Es muy sencillo de descargar, simplemente tenemos que ir al que queremos descargar, darle un clic y empezar a la descarga inmediatamente. En este caso no tarda nada ya que son alrededor de 30 megas, pero en algunas versiones podría llegar a pesar un poquito más. La instalación es relativamente sencilla, simplemente tendremos que ir al zip que descargamos y extraerlo dándole clic derecho y en extraer con el nombre de la carpeta. Esto lo puedes hacer con cualquier programa para extraer archivos como 7zip o WinRAR. Ya con el programa extraído vamos a acceder a la carpeta y vamos a encontrar todos esos archivos. El programa es el que se llama eden.exe. En este caso le vamos a dar clic derecho y mandar al escritorio para crear un acceso directo y de esta manera no tengas que estar accediendo a la carpeta para ejecutarlo cada vez. Y pues si quieres le puedes cambiar el nombre dándole clic derecho y renombrar o seleccionando el título varias veces. Después de esto es tan sencillo como irnos a la carpeta y empezar a configurar lo demás que es el firmware y las llaves del sistema. Cabe decir que el firmware y las llaves del sistema las puedes obtener de manera totalmente legal, como ya te lo mostré en el otro tutorial de cómo instalarle magia a tu Nintendo Switch. Esto es totalmente legal al momento de que tú compras una consola o un juego, es totalmente legal que le saques estos archivos, pues se llama preservación. Así que si es que tienes una consola no tengas miedo y ve a ver aquel tutorial. Sin embargo, si es que no sabes cómo hacerlo o no sabes cómo conseguirlos, recuerda que no debes de ir a nuestro servidor de Discord y preguntar allí. Te recomiendo pegar esos archivos en la carpeta que creaste adentro de la carpeta del programa, en la carpeta firmware. Y eso sí, antes de ejecutarlo, recuerda hacer esto en propiedades, que es darle permisos de administrador para que el juego consuma un poquito más de recursos o más bien los aproveche. Y ahora sí ejecutaremos el programa. Con el programa ya ejecutado vamos a encontrarnos con la siguiente ventana. En este caso, para empezar a configurarlo es muy sencillo, vamos a ir arriba a la izquierda donde dice Tools y enseguida vamos a ir a donde dice Instalar llaves de desencriptado. Enseguida de esto vamos a seleccionar los archivos que ya pasamos a nuestra carpeta de firmware, en este caso el archivo que se llama prod.keys. Vamos a seleccionarlo y se va a instalar así de rápido. Enseguida vamos a ir a instalar el firmware a la misma opción, pero al apartado que dice Install Firmware. En este caso tengo que seleccionarlo en modo carpeta, pero si es que tú tienes tu firmware comprimido tienes que seleccionar .zip. Esto puede llegar a tardar más o menos dependiendo de tu unidad de almacenamiento. Enseguida te recomiendo, para agregar la carpeta de juegos, crear una en la carpeta que ya hicimos anteriormente para el firmware.
Aquí tendríamos que meter todos los archivos necesarios para nuestros juegos. Aquí, como podrás ver, yo tengo una copia, obviamente legal, de mi juego que ya compré anteriormente. Para agregarlo es muy sencillo, tanto como copiar los archivos que ya dumpié de mi cassette original, copiarlos en esta carpeta y enseguida configurarlos en la aplicación. Enseguida de esto, después de ya haber configurado la aplicación para la carpeta, en cuanto pegue los archivos del juego te va a detectar la versión base. En este caso a mí ya me la está detectando con update y con DLC, porque yo ya los instalé anteriormente de esta manera, que es irnos arriba a la izquierda donde dice Files y luego en instalar y pues las actualizaciones y los archivos. En este caso simplemente tenemos que seleccionar los DLCs y las actualizaciones, no instalar la versión que dice base o no instalar el juego base, que suele ser lo que pesa más. Después de esto, después de haberlo seleccionado, simplemente tienes que darle en instalar. Esto sí puede llegar a tardar más o menos dependiendo de tu unidad de almacenamiento, pero pues es cuestión de que esperes a que se terminen de instalar. Después de que ya hayan terminado de instalarse, ya podremos abrir el juego, pero te recomiendo primero configurarlo para que te vaya bien en tu computadora. Ahorita mismo te voy a estar diciendo cuáles son los mejores ajustes en cuanto a cosas gráficas para que el juego te vaya bien. En esta ventana de ajustes, en el apartado de gráficos, te recomiendo siempre tener en la primera opción, que se llama API, tener la opción que se llama Vulkan, ya que Vulkan es la API oficial con la que trabaja la consola, y también donde dice device tienes que seleccionar siempre el dispositivo más potente que tengas en tu computadora, que podría llegar a ser la tarjeta de video, o si es que no tienes una tarjeta de video, pues dicho procesador que tengas. Y pues todo lo demás que tenemos aquí te recomiendo dejarlo por defecto, pero verifica que el VSync esté en este modo. Y también te recomiendo dejarlo en el modo ventana sin bordes, y donde dice radio de aspecto dejarlo en 16:9. Aquí donde dice resolución, la que dice 1x es la resolución por defecto que tiene dicha consola. Sin embargo, puedes poner otras. Claro, cabe decir que mientras más alto sea el número, más va a consumir. Y pues todo lo demás ya lo estaremos tocando dentro de la aplicación, ya con el juego ejecutándose, para que veas las diferencias de rendimiento. Eso te lo estaré mostrando un poquito más adelante. Todo esto, lo demás, lo vamos a dejar así. Ahora, después de esto, simplemente le damos en OK y ya podremos abrir nuestro juego. En este caso no te puedo mostrar el juego, pero te voy a ir comentando, o te voy a comentar mi experiencia que he tenido con él y con este emulador, que la verdad ha sido una experiencia perfecta. A pesar de que yo tengo la Switch, la verdad me ha ido mejor en el emulador, tanto en rendimiento como visualmente va un poquito mejor en el emulador que en la consola. Algo más que decir es que la verdad la carga de shaders es bastante rápida. Como podrás ver, a mí ya me cargó, y es la segunda vez que abro este juego desde que lo instalé. Claro, cabe decir que mientras más juegues, más shaders vas a tener, pero una vez los cargue por primera vez estos shaders ya no los volverá a cargar. O sea, cuando vuelvas a abrir el juego la segunda vez va a ser una precompilación, pero para la tercera ya no deberías de tener la carga de dichos shaders. Entonces ahora empezaremos con la configuración del mando. Vamos a irnos a ajustes, a la ventana que ya habíamos abierto anteriormente, y vamos a empezar a configurar nuestro control. Si es que conectamos nuestro control ya con la ventana abierta, o sea con el programa abierto, va a ser el último que salga en la lista o va a salir con el nombre del programa. Pero también algo muy bueno que tiene este emulador es que aparte de que puedes configurar el mando como tú quieras, es que puedes utilizar el teclado y el ratón para jugar. O sea, configurando el teclado y el ratón, dándole clic derecho en la pantalla al juego, o sea, manteniendo clic derecho, vas a poder girar la pantalla y jugar con estos dispositivos. Esto es muy bueno y la verdad a mí se me hace un punto extra porque algunas personas no pueden permitirse un mando.
También ahora vamos con esta opción. Cuando tengas ejecutando el juego, abajo a la izquierda te van a salir estas opciones y pues tendrás dos modos a seleccionar: Docked y Handled. Handled es como la versión portátil de la consola y Docked es pues la versión estable, o sea, en el modo sobremesa. Esto te va a permitir ejecutar mejores resoluciones y más FPS, pero eso sí, cabe decir, si es que tienes una mala computadora, te recomiendo utilizar el modo Handled y la verdad no se nota mucho la diferencia y consume mucho menos. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like, vayan a unirse al servidor de Discord y allí los estaré viendo. Ahora sí, sin nada más que decir, los veo hasta el próximo video.